¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Junto al Campo, periodismo agropecuario, como cada semana, a través de la televisión para Necochea, Quequén, Nicanor Olivera, Estación La Dulce, Lobería Tamangueyú, Juan N. Fernández, San Cayetano. Y por supuesto también nuestro material en internet y en las redes sociales. Junto al Campo, periodismo agropecuario, bienvenidos, nos ponemos en marcha. Y a ustedes, como siempre, amigos del campo y de la ciudad, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Hemos convocado una vez más, y merced a su habitual amabilidad, al ingeniero agrónomo Gustavo Almacio. Ustedes lo ubican a Gustavo. Nos ubicamos desde el punto de vista periodístico y geográfico en el establecimiento agropecuario El Totoral, ubicado en la zona rural del partido de San Cayetano, cuartel sexto, aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Gustavo, gracias por este contacto conjunto al campo. La pregunta central, ¿cómo están las cosas por el Totoral a esta altura del año 2021? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Estamos preparándolo para el invierno, ya finalizada la cosecha del sorgo granífero que tenía. Y bueno, terminando el servicio también de los ovinos, que este año los retrasamos, hacemos un servicio del mes de abril, mayo y parte de junio, para que la aparición no caiga en pleno invierno, ¿es cierto? Que paran en septiembre los corderitos. Y bueno, y todo el resto empezando también las tareas de siembra, y bueno, en los campos que asesoro también quizás se está empezando a sembrar cebada, sobre todo este año, ¿no? También trigo, pero sobre todo cebada. Creo que va a haber mucha cebada. Bien. Gustavo, decíamos hace un ratito, partido de San Cayetano, cuartel sexto, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pero si te parece bien, en el comienzo nos ubicamos bien geográficamente. ¿Dónde está el Totoral? Está en el límite del partido entre, digamos, donde estoy hablando yo ahora en la casa, es el partido de Necochea, y del otro lado del camino es el partido de San Cayetano, entre las estaciones de LUM y de Ferrari. Muy cerca de La Dulce. Perfecto, así que Gustavo, te preguntaba recién cómo había resultado la cosecha de sorgo granífero, campaña 2021. ¿Qué nos podés apuntar en este marco, por favor? La cosecha, bueno, acá la terminé, pero en general todavía se está cosechando. El contrato era para el mes de mayo, o sea, cuando hablan periodo contractual, mayo significa del 1 al 31, pero la realidad es que el barco no llegó todavía. Yo para cumplir adelanté la cosecha, coseché el sorgo antes de lo esperado, pero bueno, ese era lo pactado en mayo. Pero después el único lugar donde se hacía acondicionamiento, digamos, porque hay que secarlo, el sorgo tiene una humedad de residuo de 15, es muy difícil cosecharlo seco, entonces se sabía que ahora o más adelante había que cosecharlo, había que acondicionarlo antes de entregarlo. Y además este año un otoño muy particular donde por lo menos acá a la fecha prácticamente no hay helado, con lo cual eso también dificultaba que se secara. Pero bueno, estaba previsto eso. En el caso, bueno, se terminó entregando aún una planta para acondicionar, para secarlo, pero también en algunos casos acopios que no funcionaron como tales, digamos, sino que un acopio se supone que soluciona las cosas al productor y que uno lo entrega y bueno, y listo, y a partir de ahí ellos lo acondicionan, o se encargan de condicionarlo y después llevarlo al puerto. No es mi caso, yo no lo hice con un acopiador directamente, pero sí de alguna gente que asesoro que todavía no la podía cosechar porque no hay lugar, porque en este momento con los problemas que tenía el puerto, que estaba casi todo lleno, por todos los problemas que ha habido gremiales y demás, que se ha demorado todo, y gente que se está cargando trigo, cebada, soja, entonces en un momento las plantas estaban llenas, ahora en estos momentos costaba conseguir camión y lugar, entonces muchos
algunos de los que asesoran no han cosechado, lo cual viene bien porque hay alguna helada y se puede llegar a cosechar un poquito más seco. Y bueno, esperando que venga el barco para poder cumplir con el cupo, ¿no? Pero creo que es un tema clave, el tema comercial en sorgo, que sea transparente, que salga bien, porque el cultivo realmente se puede insertar como una opción más en el sudeste, como una opción más para, digamos, además del girasol y además de la soja y el maíz que viene creciendo fuertemente. Pero creo que nos está pasando, sobre todo en muchos lugares del sudeste, y en Necochea no es la excepción, que veníamos sembrando granos de verano, digamos, cultivos de verano, donde no había necesidad de secar. Tanto girasol como soja es muy eventual la secada. Ha irrumpido fuertemente el maíz con necesidad de secada, no sé si todas las secadoras están preparadas para eso. Y bueno, y el sorgo también necesita secarse y creo que es un déficit hoy por hoy que en general no hay servicios de secada. Entonces es un cuello de botella, ¿no? Pero creo que ojalá se pueda, digamos, solucionar todos estos detalles, como porque ya hay precio muy bueno también para sorgo en la campaña 2022. Es todo demanda de China, digamos, que se exporta para China. Y el sorgo tiene no solamente las ventajas agronómicas, que significa la cantidad de cobertura que deja, las raíces de una calidad excelente, de mucho carbono, que es alimento para el suelo. También para los que tenemos sistema mixto es excelente para el pastoreo, después una vez cosechado el grano, sino también, insisto yo siempre, desde el punto de vista social también, porque en nuestra localidad, La Dulce, Fernández, Clará, Santa Marina, mucha gente vive del camión, y por eso son camiones que no es que pueden ir muy lejos, a Buenos Aires o otro lado, son camiones para ir hasta Puerto Quequén, y que el sorgo, al igual que maíz, producen un volumen superior, 2 a 3 veces más lo que puede producir en volumen un cultivo como soja o girasol. Y eso significa más viajes de camión, y también significa, en el caso de que hay que acondicionar, trabajo para las plantas, inclusive del interior de nuestro distrito, ¿no? El trabajo de la planta, con lo cual cobraría paritaria, porque la mercadería no iría directamente a puerto, va primero a la planta, y también la secada. Por ahora, en el caso del sorgo, no lo han visto así, no ha habido mucho compromiso ni de la cooperativa, ni de los acopios, como que esto corre por mi cuenta lo que digo, se ha trabajado con la más cómoda, con la más fácil, con lo que se conoce, no se ha querido arriesgar mucho por miedo que venga el barco, la parte comercial, o vaya a saber por qué. Pero bueno, esa es la realidad de lo que está pasando y ojalá se pueda solucionar porque es un cultivo que sería bueno que se incorpore más a la paleta de lo que se pueda sembrar y que el productor lo pueda sembrar tranquilo, que lo va a poder entregar como cualquier otro grano, que va a tener que pagar, por supuesto, los servicios de acondicionamiento y también, insisto, con estos buenos valores que tiene el sorgo este año y aparentemente el año que viene también, puede ser un buen negocio para varias partes, para el productor, para los camioneros, para la gente que tiene la planta. O sea, el tema es que la cadena lo vea así. Yo siento que todavía no lo vieron así. Y bueno, ojalá eso se pueda modificar. Gustavo, muy interesante lo que apuntás en el comienzo de la conversación. En principio, ¿de qué valores, de qué precios estamos hablando en lo que hace el sorgo granífero? Y el otro interrogante, ¿qué pasó con el barco? ¿Qué información tenés? Con respecto al precio, arrancó la temporada cuando se podía fijar, cuando estábamos decidiendo la siembra con 150, 160 dólares, que era un buen precio. Llegó a tocar un pico de 220 y hoy estaba el contractual 210, o sea, 210 dólares el sorgo es muy buen valor. Con respecto al barco no hay duda que va a venir, simplemente una cuestión de que estará demorado. El tema es la incertidumbre, porque si vos te dicen el barco va a venir el 15 de julio, va a venir el 15 de mayo, va a venir tal fecha, bueno, uno se prepara en consecuencia, pero acá no se sabe cuándo va a venir. Por otro lado, en el caso mío, yo entregué antes del 31 de mayo. En realidad no lo entregué, lo tengo en una planta acondicionadora. ¿Y qué pasa si yo hubiera tenido compromiso para cumplir? ¿O qué pasa al revés? Cuando uno, como pasó en algunos este año con mucha gente con cosecha de soja o girasol, que tenía vendido anticipado y que no le alcanzó por ahí la cantidad, porque fue una cosecha magra en muchos casos, aún en zonas muy buenas, el girasol tuvo serios problemas de enfermedades, de fomosis y demás, y dio bastante menos. En esos casos, que además el precio subió, algunos productores le cobraron la diferencia. O sea, cuando vos no tenés, vos vendiste 100 y entregaste 70, y encima los 100 que vendiste, lo vendiste a 20 y después vendiste a 30, tenés que pagar la diferencia. Bueno, en este caso, yo creo que seguramente, bueno, eso sabrá más la gente que está más en la parte comercial. Es muy factible que en el caso mío, si uno quisiera
tener el dinero de los contratos, tendría que depositárselo, porque en definitiva uno cumplió, ¿no? La fecha era hasta el 31 de mayo, pero creo que eso se puede arreglar, son cuestiones de ajuste, creo que técnicamente se podría haber cosechado en mayo, pero y eso que este mayo fue un mayo bastante particular, porque si bien no hubo heladas, hubo muchos días de cosecha. Creo que la mejor fecha digamos, de entrega de sorgo, o cuándo debería venir, desde mi punto de vista, un barco a buscar, sería a mediados de junio, julio. Y quizá eso sea un poco la fecha que va a venir, pero bueno, es algo a corregir. Mientras tanto, debería haber habido una certidumbre mayor de cuándo va a venir y, como insisto, mayor protagonismo de los acopios o de las cooperativas o de los intermediarios, para que el productor o lo embolsa, si sabe que va a venir el 15 de julio y lo cosecha antes, o lo entrega sabiendo que lo tiene que secar, y bueno, y una vez que lo entregó, en definitiva, después pasa a la copiadora, a la cooperativa, o lo que sea, como para poder después hacer la entrega como cualquier otro grano, ¿no? Pero bueno, creo que eso son temas que se pueden corregir. Lo importante es que el sorgo se puede sembrar perfectamente acá, que los rendimientos pueden ser rendimientos buenos, sin llegar este año también los rendimientos van a ser un poco más abajo, como pasó con muchos cultivos de verano, sobre todo en el interior del distrito, donde la más perjudicada fue la soja. Creo que este año va a ser la peor cosecha de soja de primera, por lo menos en la zona centro-norte del partido, con una buena, aceptable cosecha de soja de segunda, que en muchos casos superó a la soja de primera. Por eso es que este año, además del precio excelente de la cebada que hay forrajera, que inclusive en estos momentos, a enero de 2022, supera al del trigo, es que mucha gente está pensando en hacer el doble cultivo, cebada-soja o cebada-maíz de segunda, ¿no? Haciendo doble cultivo. Y la cebada, hay mucha gente que ya está sembrando, ya empezó a sembrar a fin de mayo, aprovechando que hay variedades de ciclo largo, que realmente hoy la cebada tiene un espectro de siembra parecido al trigo casi, cosa que antes era bastante más acotado. Y sobre todo la parte comercial. Antes era cebada cervecera, la forrajera valía bastante menos, y hoy por la demanda de grano forrajero, la cebada forrajera tiene un valor muy interesante. Junto al productor, Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, sede central en Necochea, planta de silos en Quequén y filiales en Mechongué, Balcarce, Lobería, Energía y Comandante Nicanor Otamendi. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea, Avenida 59 3627, teléfono 425960. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima. Honestidad, transparencia, esfuerzo y responsabilidad, adaptándonos a los cambios y distintos escenarios que se plantearon a lo largo de tantos años. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima, trabajando durante 50 años por y para el campo. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Hoy las distancias se acortan, los tiempos se acortan, los procesos se acortan y nuestro nombre también. Por más que el mundo no pare de cambiar, hoy llamanos como siempre. Llamanos Guirá.
En el caso del establecimiento agropecuario El Totoral, Gustavo, ¿cuánta superficie tenías destinada con el sorgo granífero? Y otra pregunta sería, ¿cómo está el sorgo granífero aquí en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires en cuanto a superficie? No, bueno, yo acá había sembrado unas 50 hectáreas, porque además a mí me sirve para la hacienda, además de sembrar otro tipo de sorgo para diferido, que no era para cosecha, ¿no es cierto? Es muy pequeña la superficie de sorgo granífero en el sudeste. Creo que está empezando a haber últimamente negocios sobre Necochea, creo que eso es muy positivo, que haya negocios sobre posibilidad de entregar en Necochea. Antes el problema era que había que llevarlo más lejos, directamente era imposible, porque además son, como dije al principio, muchos fletes, son granos de mucho volumen. Y creo que sí se puede subir. Por supuesto que ahora tiene como competencia, en cuanto al buen uso del suelo, también a la explosión del maíz. A ver, el maíz antes era un cultivo que se sembraba vamos a hablar de nuestra zona concreta, en la zona de Pieres, en la zona de la costa de Necochea, y eventualmente algún lote profundo elegido en el norte de Lobería, al norte de Necochea. Bueno, desde hace unos años, debido a esta revolución que ha habido con el maíz en cuanto a todas las tecnologías, pero sobre todo el manejo, que no vino tanto de mano de las empresas, vino más de mano de los productores de la zona de Dorrego, la zona de Bahía, que ante un problema grave que tienen ellos, como estamos teniendo nosotros ahora, de regar resistente, empezaron a buscar otra alternativa, y empezaron a sembrar ultra baja densidad de maíz. Y ahí se dieron cuenta que el maíz era un cultivo para ellos rentable, con una posibilidad de controlar el regras más económica. Esos primeros resultados de la regional de Presidente de Bahía Blanca, de Gustavo Thyssen, un ingeniero agrónomo que trabajó mucho en eso, generaron mucha información que después la fuimos tomando nosotros acá, adaptándola a cada una de nuestras realidades, conociendo los híbridos, con una enorme cantidad de híbridos distintos que hay. Y a partir de ahí el maíz empezó a colonizar lugares que antes era imposible. Hoy podés sembrar una loma con tosca con maíz. Entonces tiene la ventaja que tiene más fluidez comercial, poder dárselo a los animales, entonces ese nicho de antes también lo podía ocupar el sorgo. Hoy se pueden integrar tranquilamente, ¿no? Pero bueno, creo que lo que sí tiene mejor el sorgo es más cobertura, más rastrojo, comparado con el maíz. Pero en definitiva son cultivos que se suman a la paleta de cultivos de verano que podemos hacer acá, ¿no es cierto? Soja, girasol, maíz y sorgo, sin duda. Estamos compartiendo la charla con el ingeniero agrónomo Gustavo Almacio, que muy gentilmente se ha prestado el diálogo periodístico conjunto al campo Periodismo Agropecuario desde el establecimiento denominado El Totoral, en la zona rural del distrito de San Cayetano. Gustavo, ya algo adelantaste. ¿Cómo ves cómo se estaría perfilando la campaña fina 21-22? Creo que se arrancó bien la siembra, se está sembrando los ciclos, hay trigo ciclo largo, hay cebada ciclo largo, veo que se va a sembrar bastante cebada. Trigo también, yo creo que trigo, más allá del temor que hay permanentemente de intervención del mercado, ¿no? Hay un temor de que, digamos, no sería ninguna novedad con este gobierno que nos cambie las reglas de juego. No sería ninguna novedad. Que nos pongan más retenciones, que pongan ROE, que siembres con un dólar y te ventas con otro. Eso es como que ya nos estamos lamentablemente a veces acostumbrando. Entonces, muchas veces yo creo que acá se va a sembrar más cebada que trigo en relación, primero por el doble cultivo, porque la cebada se cosecha antes, y en campos alquilados es fundamental eso, poder meter ese doble cultivo, y uno tiene menos temor de que un mercado de cebada forrajera sea mezclado con esa política que se mezcla en la mesa de los argentinos, como que si el trigo tuviera que ver por el precio de aumento del pan directamente, cuando creo que influye un 10%, ¿no? Pero bueno, está esa posibilidad. Ojalá que no, porque hay una posibilidad de sembrar 6 millones y pico, un montón de hectáreas de trigo, un montón de dólares que entran, sobre todo por nuestro puerto Quequén, los dólares tan necesarios que en estos momentos están empezando a faltar y está habiendo ya faltante de insumos, faltante de cubierta, faltante de repuesto, faltante de herbicidas, precios distintos, aumentos en dólares. No solamente los aumentos en dólares porque
los commodities tienen buen precio, entonces si uno tiene más posibilidad de pagar, hay más demanda, eso aumenta, eso ponerle que fuera lógico. Sino también porque las casas matrices, evidentemente, no están con muchas ganas de mandar algo acá, para después no saber si van a poder recibir los dólares a cambio por el pago. Entonces empieza a haber esas restricciones. Hoy un equipo de silaje de sorgo, o silaje en general, se le rompe la cubierta a la máquina, hay un montón de gente parada porque no hay. Entonces, en ese contexto que tenemos que producir, en ese contexto de permanente, no riesgo, yo siempre divido la palabra, riesgo es inherente a la actividad. Riesgo significa que puede llover, que puede venir sequía, que puede bajar el precio o puede subir el precio. Eso es así. Por eso cuando hay que tener esa ganancia extraordinaria que tanto habla para bancarse las pérdidas extraordinarias, que es habitual en el campo. Estamos acostumbrados a que no tenemos un sueldo a fin de mes, no tenemos un plan social, no tenemos el privilegio de poder trabajar en momentos de pandemia, que eso no es poca cosa, cuando tanta gente lo está pasando muy mal, de poder generar laburo en nuestras comunidades rurales, pero lo que es complicado es manejarse en momentos de permanente incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, la gente creo que se va a tirar más a la cebada que el trigo se va a sembrar igual, y ojalá no haya más piedras en el camino, ¿no? Que los valores internacionales son buenos, las condiciones climáticas acá vienen bien, hay más o menos humedad para sembrar, el periodo de siembra acá es largo, o sea, tenemos todo para hacer una muy buena campaña de fina. Bueno, esperemos que no haya nubarrones y no precisamente los cumulonimbus, sino los otros en el horizonte, como para que esto se pueda trabajar, que uno pueda pensar en trabajar y no tanto en todas las otras cosas, ¿no? Contundente y clarito como siempre. Gustavo, si te parece bien, dejamos la agricultura, vamos a la ganadería, como es de público conocimiento. Hace algunos días, algunas horas, terminó un cese de comercialización de ganado vacuno con la organización de las entidades agropecuarias más importantes de nuestro país en total rechazo a esta decisión gubernamental de suspender por 30 días, por un mes, las exportaciones de carne vacuna. Vos también sos productor ganadero. ¿Reflexión, pensamiento? Creo que es un absoluto disparate el tema de la cierre de exportaciones, que, a ver, ¿quién le cree a este hombre que está en el gobierno que son 30 días? Si hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa, nadie le cree. Está claro que ellos necesitan buscar un enemigo, están fracasando en todos los aspectos, en todos. Entonces tienen que buscar un enemigo, y el enemigo ideal es el campo, porque hay mucho resentimiento contra el campo, quizás por culpa nuestra, algunas cosas, no creo que tanto, porque tampoco uno puede estar pidiendo permiso por producir, pero entonces necesitan un enemigo. Entonces pone este disparate, porque encima complicado, porque la prohíben a la exportación de la vaca en el momento que estábamos sacando las vacas vacías, para que la gente entienda, justamente antes del paro. Digo, ¿qué hago? ¿Las mando o no las mando? Las mandé antes del paro, pero claramente tuve una diferencia de precio importante, porque fue justo antes al toque de la medida. Y a mí me perjudicó mucho. Yo dejé de planificar obras que pensaba hacer, alguna terminada de un alambrado y todo, porque esa plata no va a estar. Y lo peor de todo, que en las carnicerías de Necochea, de La Dulce, de todo, no es que va a bajar el precio de la carne, porque además esa carne no se consume acá en Argentina. O si llega a estar en el mercado, seguramente va a ser para otras recetas, para un puchero, para un guisito, un estofado, pero no para un asado, el clásico asado o a la parrilla, porque es carne que no se consume. Entonces, así que eso creo que es una medida, es todavía, porque no la han cambiado, una medida nefasta. El paro, yo no estoy de acuerdo con un paro parcial, un paro así perjudica más a los productores chicos, yo igual lo seguí, por supuesto, lo respeté, pero me parece que para que realmente se tomen decisiones tiene que ser un paro que involucre a la agricultura. Al gobierno donde le puede doler es cuando no le entran los dólares de la soja. Nadie dice nada ahora que hay récord de liquidación de soja, de trigo, de cebada, ¿no? Y bueno, creo que esa es este tipo de paros. Algo había que hacer, pero un paro así corto, lo único que hace es un efecto puerta 12, que después salga todo ahora, como hay un montón de remates ahora de invernado todos juntos, y como el problema es que hay menos producción, y va a haber menos producción con esta política, los precios no van a bajar, porque si me dijera que con esto van a bajar, pero yo estoy convencido que no van a bajar, que podrá haber una baja coyuntural si empieza la gente a liquidar y irse de la actividad, porque dice, bueno, voy a la agricultura en los campos mixtos de nuestra zona y me dedico más a la agricultura y menos a las vacas.
Pero no creo que pase lo que pasó en el 2009, que ahí fue la caída grande de stock, porque se sumó el cierre de exportaciones en el 2006 y después la sequía, ¿no? Yo ahora no estoy viendo una liquidación de stock, pero sí un freno a las decisiones de inversión. El que pensaba exportar, el que estaba haciendo inversiones en comederos, en genética y demás, en un proceso largo como es la ganadería, la verdad que esto dice otra vez lo mismo, ya lo que tenemos más de 40, ya la vivimos otra vez la misma. Y decís, bueno, ¿qué haces? ¿Seguís invirtiendo algo con algo que no sabés qué va a pasar? ¿O sí sabés qué va a pasar? Bueno, es un desastre, como lo que están haciendo. Entonces, bueno, evidentemente las decisiones son seguramente otra forma de producir. Es una pena porque Argentina estaba recuperando los mercados, estaba exportando muy, muy bien. Imagínate la gente que uno tiene que vender afuera y que de repente le dicen que no les lleva. ¿Sabes? ¿Qué seriedad puedes tener como país? Obviamente que Uruguay, Brasil, Paraguay, chocho, ¿no? Porque ellos enseguida van a reemplazar esa carne. Y sobre todo, bueno, claramente que no es el camino para bajar el precio, ¿no? Yo siempre digo que la carne en Argentina es considerada un servicio público, pero con inversión y riesgo privado. Y una parte positiva que yo veía, si bien no está bueno que baje tanto el consumo de carne vacuna en Argentina, porque obviamente la producción se mantiene estancada, porque no ha crecido tanto, es muy lenta la ganadería, y la población sí crece, por lo tanto hay menos carne para todos. Pero por otro lado han aumentado mucho el consumo de carne de cerdo, el consumo de carne aviar, ¿no? Y también falta, bueno, que en algún momento hablaremos, nosotros estamos haciendo un proyecto muy interesante con los mallines en San Cayetano, con carne ovina. O sea, hay posibilidades de, como yo insisto siempre, que tendríamos que tener en Necochea carnicerías que tengan 3, 4 mostradores distintos, digamos, diferentes valores. No hay una carne. ¿Cuánto está el precio de la carne? Es como que yo te dijera cuánto vale un vino. Pero hay un vino, un Tetrabric, y hay un vino de alta gama, o como dijera, ¿cuánto vale una camioneta? Y no es lo mismo una camioneta, la que yo aprendí a manejar, una Argenta modelo 64, que una RAM. Bueno, y en la carne debería ser parecido. ¿Sabes dónde yo lo veo que está muy bien visto eso, o muy bien logrado? En la carne aviar. Fíjense que hay pollo de campo a un valor determinado, pollo más barato, pata mulo, que hoy es la competencia de todas las fizarras de las afuera de Necochea, ¿cuánto valen los 3 kilos pata mulo? Hay un montón de integración de la parte de carne aviar y sobre todo diferentes precios. Entonces me parece que lo ideal sería que hubiera justamente esa posibilidad de que hubiera novillo especial, caro por supuesto, como en cualquier lugar del mundo. En ningún lugar del mundo la carne vacuna premium es barata. Bueno, querés comer una asado en fin de semana, todo, metele, que haya. Esta carne de vaca debería venderse como carne de vaca más barata para la gente. Y no es que no se puede comer. No estamos acostumbrados. Se puede comer preparándolo de otra manera, ¿no es cierto? Hacemos una pausa en la actualidad informativa y la palabra de los protagonistas y nos vamos a otra pausa, la comercial. Tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima. Es una terminal de embarque que opera desde el año 2016, ubicada en un puerto naturalmente de aguas profundas. La empresa cuenta con una playa propia, con capacidad para albergar 440 camiones. Su principal actividad es la elevación de granos y subproductos provenientes del hinterland de Puerto Quequén o zona de influencia. Sitio Cero de Quequén.
SUETRA, el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina, representa la educación técnica, agraria y formación profesional con institutos propios de formación docente y centros de formación profesional. SUETRA, un paso adelante siempre. Y hoy, más juntos que nunca. Pero en definitiva, este cierre de exportaciones lo que hace es perjudicar al productor en principio, al productor que esas vacas no tienen mercado en Argentina, pasaron de valer 110, 120 pesos el kilo vivo, ahora van a valer 60, 70 pesos. Y eso, insisto, no va a solucionar el problema de que el problema no es que la carne está cara, sino el problema es que la gente cada vez gana menos porque con la máquina de emitir dinero y descuento de las cuentas la cuenta del otro, esa plata, ¿de dónde sale? Emitiendo dinero permanentemente. Cada vez la plata vale menos, pero vale menos. Entonces parece que la carne fuera el culpable que vale mucho. Todo vale cada vez más porque nuestro dinero cada vez vale menos. Sobre todo el dinero de la gente que cobra un salario, que cobra un sueldo, y sobre todo en actividad privada este año con pandemia, con tanta gente que ha tenido caídas tremendas de ingresos a partir de este desastre mundial, ¿no? En ese sentido, insisto, los productores tenemos la suerte de poder seguir trabajando, de poder seguir y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno mira a los costados y tanta gente realmente la está pasando muy mal. Ya, Gustavo, dijiste algo cuando empezaste tu pensamiento, tu reflexión en el marco de esta conflictividad entre la ganadería y el gobierno nacional. Días atrás, aquí en Junto al Campo, y hablando con dirigentes a nivel provincial y nacional, Sergio Melgarejo, Elvio Laucirica, Horacio Salaberry, hacíamos la siguiente pregunta. ¿Estas decisiones que toma el gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández son por cuestiones ideológicas, políticas partidarias, ignorancia, falta de información? No, claramente son ideológicas. Evidentemente, él sabe, no es que no sabe. Él habla para una tribuna propia, habla para C5N, habla para la gente que cree que lo puede votar y habla para la que la manda, ¿no? Porque él es Alberto Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, obviamente, él sabe, no es que no sabe. Además, tiene gente capacitada, tiene gente que sabe del tema en el ministerio. Fíjate que estas medidas los ministerios se enteraron por los diarios. Basterra no sabía, es Jorge Solvi, que lo conozco, que es una persona de secretario de Agricultura, pero que es digamos, de zona urbana, digamos, de rural, de Pergamino. Tiene asesores que le pueden decir, pero evidentemente no. Por eso lo veo difícil el arreglo. Porque lo veo difícil porque hay una cuestión ideológica muy importante, hay una cuestión de llegar a las elecciones y ganarlas como sea, y para eso se necesita carne barata, pero sobre todo, más que carne barata, se necesita encontrar un enemigo, encontrar una épica que evidentemente no se, y bueno, y eso es lo lamentable, que volvemos otra vez a repetir historias que pensamos que habían quedado en el pasado. Bien, Gustavo, la última y una vez más, muchísimas gracias por este contacto con Junto al Campo. En lo que hace al establecimiento agropecuario El Totoral, ¿cómo andan los caminos vecinales? ¿Cómo anda la seguridad por allí, por este sector del partido de San Cayetano? ¿Qué evaluación te merece? ¿Qué análisis podés hacer? Bueno, mejor me hiciste esta pregunta porque si no estábamos, a mí que no me gusta siempre dar un mensaje esperanzador de cosas, que no todo es tan negativo, pero bueno, justamente, mira, estamos en un partido que parece, yo en algún momento tengo miedo que no hablemos más castellano, que hablemos el alemán. Los caminos, extraordinarios, autopista. Policía, espectacular. Móviles nuevos,
vigilan a todo el mundo, te paran a todo el mundo, te sentís cuidado. Pues no hay, algún hecho puede haber, pero enseguida están ellos, inmediatamente, pasan todos los días. Insisto, uno se siente con esa tranquilidad que puede confiar plenamente en la policía y que no le van a faltar medios a la policía para pasar, si hay que 1, 2, 3 veces, las veces que sea. Cualquiera que pasa por el partido sabe que tiene que tener carta de deporte, que no puede andar de noche. O sea, ni más ni menos que cumplir las reglas, algo que no estamos acostumbrados en Argentina. Y otra cosa importante, no hay impunidad. Acá no viene alguien con un apellido y que pasa por nuestro partido y puede solucionar cosas por otro lado. No, acá son todos iguales. Así que en ese sentido muy bien, y para otro programa quedará que te cuente el tema de nuestro proyecto de los mallines con la carne ovina, que tenemos un terreno en el Parque Industrial de San Cayetano y ya estamos por poner los contenedores. Y bueno, en cualquier momento, yo creo que este año ya empezamos a vender carne ovina con todas las de la ley, que estamos llevando a faenar al matadero de Necochea, porque no hay para faena en San Cayetano. Pero bueno, estamos planificando llevar a Necochea y de ahí llevar la hacienda faenada, los corderos y borregos a San Cayetano, y ahí poder envasarlos al vacío, trozarlos, bueno, todo ese tema que la verdad que es un proyecto de bastante tiempo, nos ha llevado tiempo tratar de implementarlo, pero somos un grupo de 10 personas que ya estamos cada vez más cerca de lograrlo. Pero por favor, hace un adelanto del tema, Gustavo, por favor, porque es muy interesante. A ver. El grupo se llama Los Mallines, es un grupo que era un grupo de cambio rural. Yo me incorporé hace unos 3, 4 años, después decidiendo pasar a la acción en lugar de estar en la queja clásica de tan argentino, y los productores por supuesto también que tenemos ese defecto, pasamos a la acción, decir, bueno, hay un problema con la carne, que en el frigorífico por ahí no estamos conformes con lo que nos pagan, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos quejando o hacemos algo distinto? Y bueno, nos unimos, sacamos un crédito ahora de la ley ovina, que nos alcanzó para una parte de los contenedores, compramos un contenedor reefer de frigorífico y otro contenedor que va a servir para sala de troceo y también las máquinas para hacer envasado al vacío. El terreno lo compramos en el Parque Industrial de San Cayetano, que nos dieron facilidades para el pago, y al igual que para la obra civil, que es levantar el terreno para que vayan los contenedores arriba y queden a la altura de un camión después. Bueno, mucho apoyo del intendente Gargaglione, de Matías Peck, el secretario de producción, digamos, de San Cayetano, mucho apoyo la verdad que la ley ovina provincial y nacional también. Ahí tenés cuando hay interacción público-privada, cuando independientemente de cuál sea el partido que esté en el gobierno, porque la ley ovina se está por aprobar otra vez, por suerte, que ya viene de unos cuantos años y han pasado diferentes gobiernos. En este caso nosotros lo usamos para una parte, no nos alcanzó para todo, y bueno, estamos invirtiendo de nuestros bolsillos también, obviamente, para poder hacer esa posibilidad de tener, sería un ciclo 2 lo que se llama hacer. Llega el cordero faenado, nosotros lo que hacemos ahí es procesarlo, trozarlo, venderlo y podrían venderlo envasado al vacío por cortes, ¿no? Y es un proyecto muy interesante porque creo que es una carne que tiene todo para crecer y lo que le falta es tener la posibilidad de que haya consistencia en el tiempo, o sea, que uno pueda encontrarlo en la carnicería. Así que estamos bastante entusiasmados, sobre todo para el productor más chico, es una gran alternativa de la producción ovina. Genera arraigo territorial porque hay que estar en el campo. La ventaja, bueno, acá es que no tenemos problemas de abigeato, porque, como te digo, la policía está permanentemente. Así que me parece que es algo interesante que no vamos a tener en principio un tránsito federal, significa que por ahora no podemos llegar a Capital Federal, pero podemos vender en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que, sobre todo, pasando una actividad que tiene un alto porcentaje de informalidad, no porque el productor ovino quiera negrear, sino porque no hay tantos mataderos para... sería muy largo de explicarlo, pero nosotros estamos por la idea de hacerlo todo como tiene que ser. Como insisto, al principio faenaríamos en Necochea, en la cooperativa 1 de diciembre, de ahí traemos los corderos o los camones faenados a San Cayetano, y desde San Cayetano, desde el Parque Industrial, poder después distribuir a la zona de carne de cordero, pero ya no el cordero clásico que se come, digamos, en una fiesta, sino una persona que nos esté viendo ahora, que tiene ganas de comer una patita de cordero, una chuletita de cordero, o alguna cosa así más puntual para una persona que vive sola, que vaya y compre esa parte, que hoy en las carnicerías está en forma muy eventual, o está, porque hay capaz que 2 o 3 meses y el resto no hay. Bueno, por eso es un lindo desafío, ¿no? Y bueno, y además lo lindo que hacerlo en grupo, con un grupo que hay de todas las edades, de 20 y pico a 70 y pico, ¿no? Y yo estoy al promedio de los 55. Gustavo, bueno, esto entre nosotros, y es tan rica la carne de cordero.
Sí, pero además lo interesante, a mí que me gusta mucho subir fotos a redes sociales, lo interesante no es solamente el cordero digamos, por lo natural, porque es todo a pasto, que eso también a la gente le gusta, sino la posibilidad de animales más pesados que se pueden hacer tranquilamente unas milanesas espectaculares, hamburguesas. Hay una gente amiga en Azul, unos productores que viven en el campo, que ellos llevaron a un frigorífico a Pueblo Chico y a Chascomús, y están haciendo con marca propia, a partir de ovino, todo lo que es hamburguesa, chorizo, bondiola, jamón. O sea, para resumir, en Argentina tenemos la posibilidad, y sobre todo en la zona sudeste, de producir todos los tipos de carne que se te ocurra. Vacuna, ovina, porcina. Tenemos el río y tenemos el mar, tenemos los pescados. Sin embargo, estamos a veces frenados por tantas cosas que nos frenan, ¿no? Porque posibilidad tenemos de todo, de todo. No todos los países tienen esa posibilidad, y la zona, estamos en una zona muy rica, con muchas posibilidades de eso, ¿no? Y sobre todo de generar no una sola calidad y un solo producto, muchos. Yo sueño con esas góndolas, como he visto en otros países, en pueblos chicos, donde vos vas a un pueblo como si fuera La Dulce o Fernández y encontrás una góndola envasado al vacío o con la posibilidad de tener diferentes precios. Vos no sabés cuál comprar, de 100, de 50, de 200, de 300. Por eso cuando te preguntan ¿cuánto vale la carne? ¿Cuál? Bueno, yo sueño que algún día en Argentina pase eso. Y entonces sí, la carne será para todos y todas. ¿Por qué? Para todos y todas los que lo pueden comprar, los que pueden comprar, los que puedan tener diferentes bolsillos. Ojalá que algún día todos puedan ganar mejor, ¿no es cierto?, tener mejores sueldos, pero para poder comprar más bienes y que no sea un lujo comer un asado. Eso está claro, que tenemos que generar la posibilidad de que haya realmente carne a precio accesible para la gente. Pero, insisto, hay diferentes tipos de carne. La carne ovina es una opción, seguramente mucho más barata, como lo está haciendo la de cerdo o la de pollo, ¿no? FAIM, Federación Argentina de la Industria Molinera, es una asociación empresaria que reúne a los molinos de trigo que desarrollan su actividad en la República Argentina. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. No pueden seguir aumentando los impuestos mientras que cada gobierno que pasa suma más empleados a las oficinas públicas. Mientras haya senadores, diputados y ministros con decenas de asesores, amigos y familiares pagados por el pueblo. No pueden seguir aumentando los impuestos mientras la mayoría de los jueces aún conserven privilegios frente al resto de la sociedad, siendo que ellos deben custodiar la igualdad ante la ley. No pueden seguir aumentando los impuestos, porque mientras crecieron los impuestos al pueblo, crecieron también la pobreza, la exclusión y el deterioro de las jubilaciones. Por eso hoy, los que producimos, los que emprendemos, los que trabajamos, desde cada rincón de la Argentina, le pedimos a la política mayor solidaridad. Le pedimos a la política eficiencia en el manejo del dinero del pueblo. Porque si el gobierno y la clase política gasta menos, el pueblo no tiene que seguir pagando de más. Es un mensaje de CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Laboratorio Gabarrino, 58 años al servicio de la salud en Necochea y su región de influencia. En calle 60, 3199, teléfono 422355. Hoy más que nunca, preparados para ayudar. CIN, Estructuras de la Costa. Estructuras ideales para campo y ciudad, todo a medida. Módulos habitacionales, casillas, pérgolas para herramientas y maquinarias. Y lo que el campo pueda necesitar. Presupuestos sin cargo. CIN, Estructuras de la Costa. En calle 70 y 37, Necochea. Teléfonos 2262-537230 y 2262-636671.
Con Irrisur, garantice su cultivo con equipos de pivote Central Valley. Con Irrisur, mejore la ganadería con aguadas y bebederos. Con Irrisur, embellezca su parque o jardín con riego inteligente por goteo o aspersión. Porque Irrisur es agua donde usted la necesita. www.irrisur.com.ar. La última, Gustavo, dijiste la denominación Los Mallines. ¿Qué es esto? Que no, Los Mallines con Y. En realidad, no sé, ya en un grupo, ya tenían los chicos del grupo armado. En realidad, Mallines viene a ser los lugares en la Patagonia donde hay como una especie de valles de buenos pastos, ¿no? Que en realidad se escribe con L, pero nosotros al final quedó Los Mallines y bueno, quedó así la marca. Es más, hicimos una sociedad anónima con, como se está de moda ahora y por suerte con las mujeres que están, una mujer que es presidente, otra de las chicas que estaba en el grupo ahora la contratamos para que nos haga la parte administrativa, porque nos dimos cuenta que los productores podemos ser buenos o más o menos produciendo, pero somos muy malos en el resto, no sabemos, y ahí pasamos del amateurismo a hacer lo que nos gusta, o del entusiasmo al profesionalismo. Entonces, en principio, no sé, Rocío Honor está en este momento encargada de toda la parte administrativa, le pagamos un sueldo entre todos, ¿no? Y seguramente vendrán nuevos desafíos, como la distribución, como la cobranza, como la venta, que en general el productor no está acostumbrado. Pero bueno, creo que es muy importante lograrlo porque es una muestra de que cuando se quiere se puede, que cuesta, que lleva tiempo, y cuando se le pone pasión y sobre todo fe y se sigue, se puede lograr. Y bueno, y estamos cada vez más cerca, ¿no? ¿Cómo te ha ido con el coronavirus? Bueno, acá estoy, digamos, bastante aislado, porque estoy siempre en el campo, y ahora me habían cancelado el turno de la vacunación y el lunes por suerte ya pude tener la vacuna. El año pasado tenía respeto, después pasé el temor y hoy estoy con bastante temor, porque uno ve que gente digamos, de cualquier edad, es como una rifa, te puede tocar y se te puede terminar la vida. Entonces, creo que ningún cuidado es poco, ¿no? Y que creo que cuando estemos casi todos vacunados, recién ahí vamos a poder volver a una vida más o menos normal. Mientras tanto, insisto, el privilegio de estar en el campo, de vivir en el campo y tener esa posibilidad de no tener casi restricciones, ¿no? para trabajar, pero sí con mucho cuidado. Y sobre todo en la dulce, que yo voy más en la dulce, que en un momento hubo muchos casos, después hicieron unos testeos y creo que ahora ha bajado, pero yo sigo haciendo hincapié en el tema de que uno tiene que cuidarse permanentemente aunque esté en el campo. Yo, por ejemplo, cuando vine a cargar el camión, tengo que estar con el barbijo, y tengo que estar con el alcohol. No pensar que porque estoy en el campo estoy con menos riesgo, pero igual hay riesgo de gente que viene, que tiene que venir, obviamente, ¿no? La actividad sigue. O me pasa que yo asesoro un campo en Clarás, y cuando fui le comentaba a la señora, bueno, yo me pongo el barbijo a recorrer porque por ahí nos encontramos 3 o 4 en la casa, más allá que cada uno ahora toma mate del uruguaya, ¿no es cierto?, con su mate, pero bueno, esas cosas que a uno le parece a mí no me va a pasar, y bueno, y sobre todo cuando uno no está tan seguro que lo pasa como algo, a pesar de que tener una vacuna. Hay casos, lamentablemente hay casos, y cada vez más cercanos, todos tenemos gente amiga, parientes o algo, que inclusive han fallecido por coronavirus, por lo tanto, por un lado trato de que no sea un temor, una angustia, y por otro lado refuerza el hecho de decir qué privilegiado que cuando uno puede trabajar lo que le gusta, hacer lo que le gusta, y como dice Beto Casella en la radio, cada mañana tratando de ser feliz solo por hoy. Por eso es que, más allá de estas situaciones, a veces de vaivenes políticos, uno tiene que seguir adelante, tener proyectos, tratar de ver cómo se adapta, porque como yo no me voy del Totoral, no me voy de Argentina, me voy a quedar acá. Si tuviera otra edad, si tuviera hijos de 20 y pico de años, lo pensaría. No lo pensaría, le pagaría el pasaje para que pruebe y conozca otra cosa. Y después que haga lo que quiera. Pero como yo me voy a quedar acá, y voy a seguir acá, me di cuenta que quizá una manera de tener éxito a veces es bajar expectativas. Y que la tranquilidad tiene un precio, y que estoy dispuesto a pagarlo para estar insistiendo con el privilegio de cuando uno tiene esa posibilidad de levantarse a la mañana y ver los amanecer, el atardecer, los animales, todo lo que me gusta a mí y que pude decidir. Después, las cuestiones de mercado, de precio, de todo, bueno, pasan. Hasta las cuestiones de gobierno pasan. Lo que tiene que tener uno se da cuenta, quizá con la partida de la edad mía, ojalá que algunos se den cuenta antes, que cuando se dice la salud lo más importante, y sí, porque de un día para otro no está más, sino.
y esta pandemia creo que no sabe de clases sociales, directamente te toca, y más en estas situaciones como nos está pasando ahora con muchos lugares que, digamos, colapsados, donde por más obra social mejor que tengas, si no hay lugar, no hay lugar. Así que Dios quiera que podamos pasar bien el invierno, que lleguen más vacunas y que más gente se pueda vacunar, y bueno, y que no sé si algún día volveremos a la otra normalidad, pero por lo menos que esto se pueda superar, ¿no? Que haya el menor sufrimiento posible en la gente. Va a quedar la secuela, por supuesto, también, Néstor, de la gente que se quedó sin trabajo, la gente que tenía un trabajo bueno no lo tiene, los chicos en el colegio, hay cosas que... y ojalá no haya tanta pelea intestina por política, por esto. Deberían tener los políticos de la oposición y del gobierno actual un acto de grandeza, darse cuenta que esto nos tiene que unir, no separar. Pero bueno, a veces parece que todo se usa, tanto uno como otro, ¿no? Que no se puede usar electoralmente, pero no debería usarse, debería tratar de unirse fuerzas como para ver de qué manera podemos salir de esto. Después se discutirá quién sigue, pero evidentemente debe ser interesante estar en la política porque todos quieren estar. Y sobre todo porque estamos hablando de cuestiones vinculadas con la vida o con la muerte. Gustavo, un abrazo, el gusto de siempre, saludos a la familia, a cuidarse mucho y estamos en contacto, ¿eh? Gracias. Bueno, Néstor, muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Necochea y zona. Y en Junto al Campo, Periodismo Agropecuario, la gratísima oportunidad, la gratísima circunstancia de conversar por algunos minutos sobre cosas de campo, como se dice habitualmente, con el ingeniero agrónomo Gustavo Almacio, directamente desde el establecimiento agropecuario El Totoral, en la zona rural del partido de San Cayetano. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Volvimos a la ruta, volvemos a viajar por vos. Don Ragio Comisiones, viajes Necochea Mar del Plata, de lunes a viernes por la mañana. Consultas al 2262-599-550 o 52-2518. Búscanos en Face, Don Ragio. Agrodiesel, repuesto de motores y transmisiones, cabinas, accesorios, aditivos, lubricantes para tractores. En agricultura de precisión, productos Trimble, D y E, pilotos automáticos, banderilleros, pantallas, antenas y en pulverización selectiva, el nuevo Weedchicker 2. Agrodiesel, en calle 39 3234, teléfonos 2262-471848 y 2262-550856 Necochea. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió durante el mes de mayo en el sector porcino argentino. El precio del cerdo se mantuvo igual durante todo el mes, no hubo variaciones. Sí hubo subida de los costos de producción, especialmente por los cereales, que no subieron como otros meses, pero siguen con un nivel alcista, y ha aumentado los costos de producción, razón por la cual el margen bruto que hay en el sector porcino se ha achicado. Y en algunos casos para los pequeños y medianos productores está muy cerca del costo de producción el precio de venta. Hemos visto las últimas semanas del mes de mayo empezaron algunos rechazos de entrega de animales, y esto no es bueno para los productores que tienen el cerdo terminado y tienen que entregarlo.
Recordemos que durante el año hay 4 meses malos para el sector porcino, que son de abril a julio inclusive, y de estos 4 meses malos ya pasamos 2 meses, que es abril y mayo, con precios buenos y con rentabilidad positiva. Quiere decir que tenemos la mitad del problema pasado, solucionado. Nos quedan por delante 2 meses más, que posiblemente sean un poco apretados, un poco complicados, pero con una visión de mitad de julio para adelante y agosto muy buena, y con precios competitivos y una rentabilidad más que interesante. Sepamos también que los precios de los commodities, el maíz y la soja, están en los máximos que uno prevé, y que este podría ser el peor escenario. No creemos que suba mucho más, y de agosto en adelante creemos que el precio del cerdo va a recomponerse, va a subir y va a permitir que en el análisis anual haya una rentabilidad positiva. Con respecto al comercio exterior, los precios también bajaron. China, que es el principal comprador de nuestros productos, bajó de los 3.100, 3.200 dólares la tonelada de los 6 cortes a 2.500 dólares. Es una baja importante, pero que es un precio superior al que estaban pagando para esta época del año, el año pasado, que eran 1.900 dólares. Y las perspectivas que vemos con respecto al mercado de exportación, que vamos a seguir exportando, que de las 50.000 toneladas que habíamos anunciado a principio de año, posiblemente lleguemos a las 60.000 toneladas, o sea, aumentamos 10.000. Están dadas todas las condiciones y están presentadas como una opción para el comercio de afuera. Y finalmente, seguimos siendo una carne competitiva al público, una carne barata, una carne que, aparte de rica, saludable y sana, es accesible al bolsillo muy magro que tenemos los argentinos, y creo que eso también va a beneficiar de acá a fin de año. Bueno, muchas gracias. Y en esta pantalla amiga compartimos una hora con el acontecer agropecuario desde toda índole y las voces de los protagonistas en una nueva entrega semanal de Junto al Campo, periodismo agropecuario. Si Dios así lo permite, en una semana aquí nos juntaremos.